La cultura vive. Como ven ustedes, hoy tenemos un invitado, Enrique Pina. Decía antes de la pausa, ¿qué ambiente vivía la cultura en estos 6 años, en esta época de Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes brillaban, Gamal? Tú has hecho una pregunta fantástica. Mira, primero le voy a decir algo con nuestro país. Penosamente hay desgracias ajenas de seres humanos o de naciones que benefician a otros. Entonces, a nosotros nos convino la Guerra Civil Española y la invasión a Francia. ¿En qué contexto? Primero que Hitler, antes de eso, había descrito, tenía una lista ya de artistas que llamó arte degenerado. Ahí estaba Nolde, Blamanc. O sea, se quemaron obras en cantidad que fue una pérdida para el arte. Pero ¿qué pasa? Que termina la Guerra Civil Española y durante la Guerra Civil Española muchos españoles artistas se van a París, emigran a Francia. Pero Hitler invade Francia, que a mí siempre me choca, podemos tocar ese tema con el doctor Enrique Pina, a mí me choca. Francia tenía un super ejército, porque no era que estaba desvalida, pero fue humillada en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué sucede? Que se instaura el régimen de Vichy y casi todos los artistas eran contrarios a los alemanes, prácticamente el 100%. Esos son los artistas que emigran y vienen aquí. Así que tú tienes, por ejemplo, que llega aquí el más importante de todos los extranjeros exiliados españoles, que es José Gausach, que hizo escuela aquí, Y también viene alguien que había estudiado en la Sorbona de París en el 39, cuando él ve que empezó la Guerra Mundial, y dice, yo me voy para mi país, un dominicano, Díaz Nice, que convence a Trujillo de hacer primero de hacer una exposición colectiva en el palacio, no había palacio, el Palacio del 47, colectiva en la Casa de Gobierno. Eso fue muy elitista, ahí no fue invitado todo el mundo. Y también le dice que debían hacer una bienal de artes plásticas, decían en ese tiempo. Ahora es de artes visuales. Yo creo que ustedes sepan que República Dominicana es pionera de las bienales entre muchos países del mundo. Si quieren datos, la nuestra fue en el 1942, por la misma megalomanía y comparonería del dictador. Sí, de Trujillo. La primera bienal de Sao Paulo fue en el 51, la de París en el 56, y La Habana se mete en bienales, creo que en los 80. Bienales que son importantes al día de hoy. Nuestro país tomó la delantera en eso, y eso benefició a nuestro arte. El arte cambió con la Segunda Guerra Mundial. En un contexto positivo. Negativo en Europa. Oye, se sacrificaron muchas obras por el fanatismo. Bueno, señor. Qué bueno. También es interesante decir que Joseph Goebbels, el ministro de la propaganda, fue un gran promotor de las artes, del cine, de todas las artes, a favor del régimen, naturalmente. Pero Goebbels hizo más famoso a Rommel. Claro. Enrique, ¿cómo juzga la historia a Goebbels? Porque hay gente cuando quieren denostar a alguien, le hablan de Goebbels. Quisiera una breve razón tuya de Goebbels. Mira, la historia ha calificado a Goebbels, y yo encuentro de manera muy objetiva, como un individuo brillante, pero malvado al mismo tiempo. Él decía algo que ahora mismo se está usando. Ahora el término, él era el ministro de la propaganda, Sí. ¿verdad? El término propaganda tiene, después de la Segunda Guerra Mundial, una connotación negativa, pero la propaganda no es más que publicidad de Estado. ¿Entiendes? Sí. El contrario llama propaganda, el que está en la oposición llama propaganda al que está en el gobierno. Y viceversa. Goebbels era un individuo brillante y él decía que una mentira repetida muchas veces se volvía una verdad. Algo que me acuerda una parte de la memoria de Adriano, porque resulta que la esposa de Trajano, que sentía una gran simpatía por Adriano, cuando Trajano muere, estamos en el contexto de la Roma imperial, cuando Trajano muere, se cree que la esposa de Trajano adulteró el testamento de Trajano para que Adriano fuera.
el emperador que lo sucediera. Cosa que pasó también después de la muerte de Augusto y Tiberio. Pero en el caso de Adriano, hay una parte muy interesante de la memoria de Adriano que él dice que a él no le importaba, que en fin de cuentas la máscara con el tiempo se vuelve rostro. ¿Tú estás oyendo? Entonces esa era la concepción de Goebbels. Un individuo brillante porque era un gran orador. Tanto así, oye esto es increíble, con Berlín destruida y con el Ministerio de la Propaganda mitad destruido, y donde se oía en Berlín todavía las ametralladoras soviéticas que estaban ya cerca. Él da un discurso el 24 de abril donde dice: la victoria está cerca, tengan fe, estamos cerca de la victoria. Y lo más increíble de eso es que la gente le creyó. Era un maestro de la información y de la propaganda. El maestro era un gran orador y no desperdiciaba ningún triunfo para hacer una gran ceremonia. Y exacerbar el orgullo. Que lo hacía con Rommel en la pantalla. Sí. Claro. También, Enrique, fíjate. Recuerdo un programa que hiciste realizaste ese paralelismo de Rommel que me quedó para siempre. Sí. Quiero decirles, amigos televidentes, que la relación con estos dos caballeros, como dijo Gamal, Enrique Pina, Hemos hecho muchos programas. y es un artista nacional y sobre todo internacional, con conciertos en Roma, de primer nivel. Pero eso lo llegaremos ahí más adelante, porque le hemos quitado un poco de espacio a esta historia de, vamos a decir, de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, que regresamos en minutos. Un detallito, por no decir, de la palabra propaganda o panfletario. Hay obras que son pura propaganda y son obras maestras. Por ejemplo, El acorazado Potiomkin de Eisenstein es una de las principales películas, cine mudo del siglo XX. Ahora, es panfletaria, es propaganda. O sea, eso fue mandado a hacer. Claro. Aquí vamos a ver esta diapositiva que es muy interesante. Aquí hay un encuentro con César Brandeburgo, ¿no? Sí, la puerta de Brandenburgo, que es el símbolo de Berlín a la derecha. Aquí hay un encuentro entre supuestos comunistas y agente encubierta de la Gestapo. La Gestapo es la policía secreta de Hitler. Himmler, que tenía a su mando la Gestapo, infiltró sus agentes porque él estaba jugando un doble juego. Si Hitler cae, yo tengo que estar en buenas con el que viene. Y estaba negociando una paz separada, secretamente, con los aliados, como dijimos. Aquí, este encuentro se frustra porque se filtra la información y estos 4 conjurados son ejecutados. Se elimina la prueba. ¿Entiendes? Ya había ese ambiente de traición porque el barco se está abierto. Como decían los romanos, la victoria tiene muchos padres, es la derrota que es huérfana. Todo el mundo quiere unirse al bando del vencedor. Y eso significa el ambiente que había ya. Había sospecha, bueno, este barco se está hundiendo, estamos viendo a los soviéticos, están avanzando y estamos perdiendo posiciones. Y Himmler estaba en el doble juego. Sigamos con la próxima. Ok. ¿Quién era este Klaus von Stauffenberg? Era un individuo, vemos que está en Robert von Stauffenberg. Venía de la rancia nobleza prusiana. Su familia, los de antigua rancia tradición militar. Su familia viene de militares del siglo XIII. Y él era descendiente del fundador del Estado Mayor en época napoleónica, cuando Alemania ni siquiera estaba unificada. Oye eso. Este hombre peleó en la campaña de Francia, peleó en la campaña de Rusia y también en el norte de África, donde pierde
3 dedos de la mano derecha y el ojo izquierdo. O sea, era un héroe de guerra. A la próxima, por favor. Estando en el hospital, minusválido prácticamente, ya tenía el derecho de retirarse. Y a pesar de eso dice, no, yo quiero volver al frente. La próxima, por favor. Él fue asignado al equipo que despachaba con Hitler diariamente. Pero al mismo tiempo era un líder de los conjurados, de los que quería salir de ahí. No, él fue la cabeza de Valkyria. Sí, la operación Valkyria, él fue el líder, siendo un coronel, no era general. Eso es para que tú veas que el valor y la valentía no tiene rango, es la personalidad del hombre lo que se impone. Él fue el líder del complot de Valkyria. La noche antes de julio, el atentado fue en julio de 1944, un año antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Él va donde el obispo de Berlín a confesarse y le dice al obispo de Berlín, yo voy a hacer este atentado, yo quiero que usted me perdone, que usted me absuelva. Ser un tipo de una convicción católico, de unas convicciones de fe, o sea, él estaba consciente de que iba a cometer un homicidio por el bien de la patria, pero ese era siempre un homicidio. Pues, sigamos la próxima, por favor. Aquí vemos en rosado Alemania y Prusia Oriental, siempre a la derecha. Había una interrupción ahí de territorio. Y ahí vemos a la derecha las estructuras del búnker que tenía Hitler en Rastenberg, que se llama la localidad donde fue el atentado. Habían como 6 filtros. Tú entrabas ahí, tenías que mostrar el documento como 6 veces. Deme su documento, deme su documento, deme su documento. O sea, había una amplísima seguridad. Sigamos la porción. Aquí vemos a la izquierda, con un uniforme de color claro, a Klaus von Stauffenberg. Y a la derecha Hitler. O sea, él despachaba con Hitler. ¿Lo ven? Está muy cerca de Hitler. Sí. Aquí vemos el mecanismo de la bomba. Ese detornillador, ese alicate que ustedes ven, tenía que romper. Ustedes ven una ampolleta a la derecha. Tenía que romper la ampolleta. Imagínate, con 3 dedos menos, él tenía que romper la ampolleta, meter la ampolleta con el ácido dentro de esa caja marrón que se ve, para que pudiera explotar unos 15 minutos de magüez el maletín. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El 20 de julio. ¿Qué pasa? Él se tranca en el baño, se tranca en el baño con 3 dedos a hacer eso. Y entra, aquí vemos una vista desde arriba de la mesa donde estaba la reunión. En azul vemos a Hitler. A la derecha estaba Klaus von Stauffenberg, que dijo, yo tuve una lesión en el norte de África y no oigo bien. Necesito estar cerca de Hitler para poder oír lo que está diciendo. Y entonces coloca, vemos, fíjense en la mesa, que hay 2 líneas amarillas. Esas eran 2 trabas de leño macizo. Creo que era de roble, durísimo. Y él coloca la bomba prácticamente frente a Hitler, recostada de esa traba, esa traba de madera maciza. Y dice, voy al baño. Usaron bombas inglesas, porque las bombas inglesas no hacían ruido. Las alemanas hacían, y todo el mundo se iba, es como el tac, 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 tac del cronómetro, de bomba cronómetro. Las alemanas hacían un y usaron bombas inglesas porque eran silenciosas. Él pone su maletín en la traba de la columna de madera que está a la derecha, pero el que toma la posición de Stauffenberg, cuando él va al baño, se tropieza con el maletín. ¿Y qué pasa? Mueve el maletín hacia la derecha
lo que prácticamente le hizo de barrera a Hitler. Los puntos rojos que vemos ahí fueron todos los que murieron en el atentado. Y ahí murió aquel soldado que se llevó las 2 botellas que no explotaron, que estaba supuesto a explotar en el aire. Ahí murió también una figura que era el que le servía de canal, de intercesor con Hitler, de Rommel. Sigamos la... Perdón, quiere decir que ese movimiento del pie de mover el maletín impidió que en ese atentado muriera Hitler. El azar. Prácticamente la onda y la explosión dio, ahí está la columna. ¿Cuántos murieron ahí en ese atentado? Bueno, ahí murieron como bastante, no recuerdo ahora la cifra, son números grandes, pero no fue un número grande. Pero, y Hitler no tuvo ninguna... Sí, se desgarró. No, pensó que estaba muerto. Sí, pensó que estaba Lo venció y todo. Inclusive tuvo una lesión, creo que en la mano derecha o izquierda, que tú lo ves en sus últimos días, que le está temblando. Y el que llevó el maletín, los autores, ¿qué pasa? Se escapó. Aquí vemos una foto interesante para que tú veas la providencia. Regularmente la reunión se hacía en un búnker sin ventanas, pero ese día hacía tanto calor que movieron la reunión a esta sala que estaba llena de ventanas, lo cual rompió la deflagración, rompió la ventana y disminuyó el efecto de la bomba. Si hubieran estado en el búnker, hubieran muerto todos. Un detalle, si la suerte tiene dimensión histórica. Y el azar también. El azar, sí. Que yo no sé por qué le dicen azaroso en sentido negativo a él, porque el azar puede ser bueno o malo, pero cuando un tipo fracasa en todo es un azaroso. Hay un detalle interesante, lo que se llaman los sís de la historia. Sís de la historia. Y si César no cruza el Rubicón, y si cuando Constantino será el Merlín Constantinopla toma la nave y escapa, que fue su esposa Teodora, que dijo, no, yo muero emperatriz, no fugitiva. O sea, y si esto no hubiera pasado, y si esto hubiera pasado, y si Hitler hubiera muerto. Hitler, pero con todos esos atentados, ¿tú sabes cuántos millones de muertos se habrían evitado? De haber muerto antes. Ya para ese momento había ya muchos millones de muertos. Más no podían ser. Sí. Mira, ese mismo día, venía Mussolini a visitar a Hitler en la tarde, porque esto fue en la mañana. Él lo vio como un acto divino. No, y le dijo a mira, y para que tú veas las condiciones excepcionales de este tipo malvado, porque no llegó a ser líder de un pueblo tan disciplinado como Alemania si no tenía condiciones excepcionales. Él se baña y se cambia y va a recibir a Mussolini. Cualquiera de nosotros al cual le explota una bomba en los pies, se da un baño y se está tranquilo en su casa. Él no se bañó. Pero en Haití hubo el atentado al presidente Joven y aquí se suspendió todo, o sea, en prevención. Sí. Él siguió con su agenda de trabajo. El mismo día. Y le dijo a Mussolini, ahí están viendo la destrucción del lugar. Fueron a inspeccionar. Y le dice a Mussolini, me salvó la providencia. Yo estoy vivo porque Dios quiere que yo esté vivo. Sí, que Mussolini, para mí, en profundidad de pensamiento, sobrepasaba a Hitler. Sí, claro, sobrepasaba a Hitler. Incluso en una entrevista, él dice algo interesante, porque era un tremendo orador. Que una vez hablamos de eso también, que los dictadores y la gente de mano dura tienen voz aflautada, no varonil. Agudas. O sea, como Hitler, Trujillo, Nerón, sí. En una entrevista le mencionan a Hitler, que dice él, Hitler es un presidente de segunda en un país de primera como Alemania. Yo soy de primera en un país de segunda como Italia. No, y además también, interesante la expresión. También hay que reconocer una cosa. El pueblo alemán ya para la Segunda Guerra Mundial estaba en su orgullo herido y quería una revancha. Había sido humillado. Los italianos no tenían ese resentimiento porque habían ganado la Primera Guerra Mundial. Estaban en el lado de los vencedores. Los italianos no querían la guerra. Mussolini sí quería la guerra.
por asuntos geopolíticos. Franco no se involucró. Y una pregunta al margen. Sí. ¿Cuál fue más malo de los dos? ¿Hitler o Mussolini? Bueno, yo te diría que malo y bueno es un maniqueísmo que no puede aplicarse en nada, y mucho menos en política. Los dos tuvieron luces y sombras. Y Mussolini tuvo una mujer que lo amó, Claretta. Sí, Ella tomó la bala de él. O sea, sí, ella quiso Claretta que la Petacha. mataran primero. Sí. Vamos a seguir la próxima, por favor. En Berlín, cuando regresa von Stauffenberg, que se trata de dar el golpe de Estado y había una confusión, bueno, pues dice, no, Hitler está muerto. Yo lo vi, o sea. Yo lo vi. Y entonces empieza la Operación Valquiria, pero a las 12 de la noche. ¿Qué es la Operación Valquiria? La Operación Valquiria es el golpe de Estado, el golpe de Estado para prácticamente destituir a todos los jerarcas nazistas y que nazca una nueva Alemania que haga las paces con los aliados. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Estaban todos convencidos, hubo una confusión enorme. El que quiera... Tengo una duda. Hitler jugó las dos bases. Himmler estaba muy prudente. Inclusive, cuando fueron al Ministerio de la Propaganda, cometieron una grave ingenuidad. Y fue que dejaron la radio abierta, no la clausuraron. Goebbels tenía ya por su vida que se puso en la boca una cápsula de cianuro para suicidarse en caso de... Porque Goebbels fue el más fiel de todos los servidores de Hitler. Murió en el búnker con él. Entonces, ¿qué pasa? En esa confusión, a las 12 de la noche, empieza una transmisión de Hitler, la voz de Hitler, transmitida a toda Alemania. Unos desaprensivos han querido atentar contra mi vida, pero su Führer está en vida en frente de Alemania y va a haber un régimen de consecuencias para los que atentaron contra mi vida. Vamos a seguir la próxima, por favor. Luisín, el tiempo se nos va, tenemos que hacer No, vamos a seguir con este y otro programa. No, ya, esto hace rato decidimos esto sigue corrido, bateo y corrido, hay segunda parte. Y es corrido y bateo, porque el corredor sale adelante. Seguimos. Aquí vemos a la izquierda el general Friedrich Fromm, que estaba jugando a la doble base. Él sabía del complot. Pero a Front no lo fusila. Sí, después. Okay. Después. En los procesos que hubo. Era el momento, sí. No. Claro. Él ¿qué hace? Cuando Hitler da la transmisión en radio, agarra y fusila inmediatamente a todos los complotados, todos los conjurados. Y aquí está von Stauffenberg, el que viene fusilado esa misma noche. Pero esto hubo sospecha. Caramba, ¿cómo es que este hombre sale de la gente que puede hablar y de la gente hable, claro? ¿Tú entiendes? Entonces inmediatamente él fue puesto bajo. Se trató de salvar, pero no. Los procesos que vinieron después no lo salvaron, lo condenaron a muerte. Vamos a ver la próxima. Aquí, ¿qué pasa? Aquí vemos a Rommel, el soldado más famoso de toda Alemania, hechura de Goebbels. Aquí lo vemos con su familia. Es que pasaba en corto la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro, ¿no? Y después de la conquista de Francia, victoria en el oeste fue un documental que hizo Goebbels hablando de la campaña Relámpago, que en poquísimos meses Francia cayó. ¿Y cuál era el problema de Francia, teniendo un ejército tan fuerte? Que tenía una concepción del siglo XIX de la guerra. Y la guerra Relámpago lo agarró de sorpresa. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los conjurados, mientras lo torturaban, dijo Rommel. Y eso fue suficiente para que le crearan un expediente, sobre todo... Rommel no era antisemita tampoco. No lo era. Y un expediente creado por todos aquellos que eran envidiosos de Rommel, de todas las victorias de Rommel. Imagínate, él cayó en manos de sus rivales, porque Rommel tuvo posiciones muy duras en cuanto al alto mando alemán. Bueno, con esto vamos a parar
una pausa del programa. Termina la jornada de hoy de La Cultura Vive, pero con el excelso compromiso que inclusive en el mismo set vamos a continuar la segunda parte. Y empezando, por favor, desde ahí en adelante. Usted decide. Sí, gracias. Y con ustedes esta historia de cómo cerró la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad, Gamal? Sí. Los últimos días. Los últimos días. Hoy cerramos. Estamos en mayo, en el aniversario, el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Claro, cerramos el día, cerramos el programa para buscar cómo cerró la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Enrique Pina. Gracias. Gamal Michelén Estefan, Luis Mejía. La cultura vive. Siempre cultura. Es muy vasta. Vean la segunda parte la próxima ocasión. Hasta la próxima.